Uno a uno, todos los ejemplos del desastre aeroportuario que ha dejado Corpac en el interior del país. Y el ministro de Economía quiere que los independientes paguen 10% a la AFP. Está loco. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el lunes 13 de mayo y hoy vamos a empezar con un tema que afecta a cientos de miles de peruanos en todo el país. Tenemos que hablar de los aeropuertos que Corpac ha dejado abandonados y están inutilizables en todo el Perú. La empresa pública, adscrita al Ministerio de Transportes, tiene a cargo la operación de 15 aeropuertos regionales a nivel nacional. Para que se entienda, Corpac tiene en su planilla los controladores aéreos que dirigen el tránsito en las pistas de aterrizaje de todos los aeropuertos del país, pero solo se trata de las pistas de aterrizaje y específicamente del tránsito diario sobre estas. La operación del resto de la infraestructura del aeropuerto, por ejemplo, Jorge Chávez de Lima o Alfredo Rodríguez Bayón de Arequipa, está a cargo de concesionarios privados. Bueno, ese es el mix que funciona en la mayoría de aeropuertos, pero hay un grupo de 15 aeropuertos que ha tenido la desdicha de quedar en manos enteras de Corpac. Es decir, que tanto el tránsito aéreo como la infraestructura y toda la operatividad de dichos aeropuertos está en manos de la empresa pública. Y les está yendo realmente muy mal. He conversado con fuentes del sector aerocomercial peruano que están indignadas con lo mal que Corpac está manejando sus aeropuertos. Esta es, por ende, otra exclusiva de La Contra. Entre los aeropuertos que Corpac tiene entre manos está el Velasco Astete del Cusco. Es la gran joya de su corona, pues mueve la enorme cantidad de turistas que visita Machu Picchu. Corpac lo mantiene más o menos bien por la importancia que tiene, aunque hay serias denuncias de corrupción en torno a las tiendas que ya operan. Pero esas vamos a dejarlas para otro episodio. Lo que me interesa ahora es concentrarme en los aeropuertos de otras regiones que Corpac opera a la sombra del de Cusco. Vamos a verlos. Está el aeropuerto de Jaén, también conocido como Shumba. Por este terminal solía pasar todo el flujo de turistas que visitaba Cuélap, una atracción turística que alguna vez tuvo todo el potencial para convertirse en una segunda Machu Picchu. Podríamos haber descentralizado las rutas turísticas que dan a harta chamba hacia el norte del Perú, pero la incompetencia de Corpac nos lo ha impedido. Por el aeropuerto de Jaén, en todo el 2019, antes de la pandemia, llegaron a pasar casi 300.000 turistas. Son días de los que ya no queda ni el recuerdo. Desde marzo del año pasado está cerrado y la razón es simple: la incompetencia de Corpac para reparar los daños de su pista de aterrizaje. A inicios del 2023, Corpac contrató una empresa a la que le pagó más de 4 millones de soles para que arregle los cráteres que habían aparecido en la pista y así poder volver a abrir el aeropuerto. Reabrió en julio y solo duró 8 días. 8, señores. 8. Volvieron a aparecer los cráteres, se fue todo al tacho. Desde entonces se ha vuelto a realizar trabajos de reparación en la pista, pero el Ministerio de Transportes no ha querido autorizar la reapertura porque dice que Corpac lo hizo mal, y por ende sería un peligro para los pasajeros. Eso ni siquiera es todo. Se comprobó que en Jaén los controladores aéreos dirigían los aterrizajes desde una pinche caseta de madera, absolutamente ajena a cualquier protocolo, que ni siquiera les daba visibilidad completa del avión y donde el techo goteaba el agua de la lluvia. Aunque no lo crean, el aeropuerto no va a reabrir pronto y según una nota del Comercio, eso ha hecho que quiebre el 70% de empresas dedicadas al turismo en la región. Claro, ahora para ir a Cuélap te tienes que soplar más de 12 horas por tierra. ¿Quién hace eso si no es un mochilero? Por la incapacidad de las anteriores directivas de reabrir Jaén, es que hace unos días el ministerio ha cambiado al presidente del directorio de Corpac, como les comenté. Han puesto al general FAP en retiro José Luis Barrios. Bueno, otro aeropuerto en situación calamitosa es el Francisco Carlé de Jauja, en Junín. Solía mover cientos de miles de pasajeros al año y ahora vive a la sombra de la incompetencia de la gestión pública. Corpac lo cerró 8 veces entre febrero del 2023 y marzo del 2024, alegando daños a la pista por las lluvias. En ninguna parte del mundo llueve fuerte acaso, ningún aeropuerto opera en zonas de lluvias. Es un escándalo. Al día de hoy está con operatividad limitada, recibe apenas 2 vuelos al día y hay días que no permite ninguno. La razón según Corpac es que la pista no da para más. Grandes empresas de Huancayo hicieron una conferencia de prensa el mes pasado, en la que exigieron a Corpac que haga algo para retomar la operación normal del aeropuerto. Dicen que los límites a 2 vuelos diarios ya han afectado a 8.000 pasajeros en lo que va del año. Y claro, ninguna región progresa sin conectividad.
Después está el aeropuerto de Yurimaguas, en la región Loreto. Felizmente para los loretanos, no es el aeropuerto principal de Iquitos, que lo opera un privado, pero el terminal de Yurimaguas se usaba mucho para vuelos de atención a poblados alejados de la selva norte del país. Ya casi no se puede usar. Van a ver las imágenes en pantalla. Parece que a la pista de aterrizaje le hubiera caído una lluvia de meteoritos. ¿Por qué? Porque colapsó un desagüe vecino y se erosionó toda. Ahora de los 1200 metros que tenía, le han recortado a solo 900, lo que apenas permite el despegue y aterrizaje de avionetas menores, casi inútiles para la población de la zona. Ya no se pueden hacer ni vuelos regionales. Además de eso, la Contraloría advirtió en marzo que habían encontrado equipos inoperativos en el terminal de Corpa. Y podríamos seguir todo el día con esta lista. También tienen el aeropuerto de Juanjuy, en San Martín, inoperativo porque necesita mejoras en la pista, según prensa local. Otro caso desastroso es el de Tingo María. En marzo, el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, anunció que han mandado a Proinversión un paquete de aeropuertos para que los concesionen y los conviertan en asociación público-privada, APP. Y ahí están Jaén, Jauja, Huánuco, Yurimaguas, Hilo, Chimbote. Todos están en desgracia hoy por culpa de Corpa. Y hasta que sean concesionados, y eso finalmente se logra, pasará tiempo. El ministro también anunció que se estaba preparando expedientes técnicos para mejorar la situación de Juanjuy y Tingo María. Pero quiero cerrar con el fondo de este asunto. Corpa, que es una empresa pública que hace agua por todos lados. Ya les he contado en investigaciones anteriores cómo se le apagan constantemente los radares, las recurrentes huelgas de controladores aéreos que dominan la institución, etc. Pero lo de los aeropuertos es quizás la muestra más clara de su incompetencia. No podemos quedar a merced de una empresa como esta. Los que más sufren el problema son ciudadanos a quienes se les ha provisto de infraestructura aeroportuaria de nuestros impuestos, pero no pueden usarla. ¿Hasta cuándo, señores? Vamos a un corte y volvemos. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a este canal. Recuerda que aquí tocamos este tipo de temas que nadie más ve, porque todos están atrapados en los oficios judiciales de las patricias de fiscalía. Anuncia en la Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza, y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros, y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con la Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que para recibir la información más relevante del día y las pepas de este programa, puedes unirte a nuestro canal de WhatsApp en el link que está en la descripción de este video. Vamos con los titulares. 1. El Ministerio de Economía pretende que los trabajadores independientes, es decir, los que pagan recibos por honorarios, estén obligados a entregar el 10% de sus ingresos a las AFP. ¿Se pueden imaginar esta locura? Más descuentos para un sistema que está claro que no funciona. Se volvieron locos. Como levantó hoy la portada de Gestión, aunque es un tema de acceso público, el ministro de Economía, José Arista, dijo en la comisión del Congreso que elabora la reforma del sistema de pensiones que los independientes debían pagar 10% a su AFP. 1 de cada 10 soles que ganen, que es lo que pagan los que son trabajadores de planilla. Originalmente se iba a proponer solo 2% para independientes, con un aumento gradual hasta 5% en el cuarto año, no más. Y la verdad es que es una estupidez. No debería ser ningún por ciento, 0%. Ya es de por sí suficientemente difícil ser trabajador independiente, sin ningún tipo de seguridad laboral ni prestación por parte del Estado, para que además le mochen a uno el ingreso para una supuesta pensión que al jubilarse no va a servir para nada. En 100 idiomas he dicho aquí que el sistema de AFP no funciona porque la mayoría de peruanos son informales. Y no me he referido al aporte de los independientes, no, sino al de los informales. A los cobradores de combi les van a descontar AFP, señor Arista. A los vendedores ambulantes, entonces, ¿qué pretenden? Porque si no es así, igual no van a lograr un volumen de aporte significativo para el grupo de población el cual hoy no les sirve la pensión de su AFP, porque es irrisoria. Esto es, personas de ingresos bajos que apenas están 1/3 de su vida laboral en la formalidad. Lo único que van a hacer es desincentivar a los independientes a pasar recibos por honorarios formales por sus servicios, que ya suficiente mochada con el impuesto a la renta. La propuesta al sistema de pensiones todavía tiene que cuajar, pero los congresistas que escucharon a Arista mostraron una preocupante anuencia con esa idea del ministro. Ojalá entren en razón. 2. Una subcomisión del Congreso aprobó hoy que Pedro Cartolín sea el nuevo Contralor de la República, en reemplazo de Nelson Schack. ¿Pedro cuál?
¿Quién es ese señor?, se estarán preguntando. Bueno, lo relevante es que es la persona que propuso el gobierno de Dina Boluarte para que encabece la Contraloría. Así que lo más probable es que sea un funcionario con el que saben que pueden transar cierta ayuda en ciertos temas que observa la institución. Aunque como ya dije antes, el rol de la Contraloría debería repensarse. Más es lo que estorba que lo que desbarata la corrupción. En corto, Cartolín es un abogado de la San Martín con maestría en la Garcilaso que se ha desempeñado como juez y antes estuvo en carrera para ser defensor del pueblo. Su designación aún necesita una luz verde más por parte del Congreso. 3. Indecopi ha multado a Adidas en el Perú por vender unas zapatillas con un nombre comercial que le pertenecía a un empresario. Es casi una curiosidad por el monto de la multa, pero siempre es interesante monitorear los casos de empresas en este podcast. Básicamente, en 2017 Adidas sacó su línea de zapatillas Nemesis con Z con la imagen de Lionel Messi. La vendió en todo el mundo, pero en 3 países de América Latina tuvo un problema de marca: Colombia, México y Perú. Un empresario llamado Ricardo León Márquez había reservado el nombre Nemesis con S y eran muy parecidos para esos 3 países. Adidas llegó a un acuerdo con él en México y Colombia, pero no aquí. Así que el largo proceso judicial se inició en 2021 y ha terminado ahora, en la sala que ve propiedad intelectual, la segunda instancia, con una multa de 70.000 soles. Una multita, valdría decir. Y Adidas no podrá seguir vendiendo esas zapatillas. Oportunidad para los amigos comerciantes del centro, que a ellos no lo fiscaliza nadie. Y 4. Un aviso parroquial. No se olviden que desde hoy, lunes 3, está disponible el formulario 709. ¿Ya saben qué es? Sí, llegó la hora de hacer la declaración de los impuestos del 2023. La fecha límite depende del último número de su RUC y estarán apareciendo aquí en pantalla. No se vayan a olvidar que aquí nadie quiere lidiar con la SUNAT, porque es un parto. Ármense de paciencia, que seguro como siempre se cae la web, y confíen en su suerte. Quizás y les devuelve. Vamos un último corte y volvemos. No se olviden de suscribirse a este canal. Todavía no cumplimos ni un mes, pero pronto habrá novedades. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerden que pueden escucharnos también en Spotify. No se olviden de recomendarnos a sus amigos. El boca a boca en esta etapa es crucial. Vamos a cerrar con una noticia internacional que nos resulta muy interesante. Una larga investigación de la revista Vistazo y el portal Código Vidrio de Ecuador, que duró 8 meses, ha logrado ubicar una estación clandestina de la policía china operando en ese país, bajo la fachada de una agencia de viajes. Según la investigación, que cita fuentes de inteligencia y les recomiendo leer, la agencia de viajes que fungía de fachada siempre estaba desolada, sin clientes, pero reportaba ingresos anuales por millones de dólares, todos atribuibles a transferencias de otras empresas chinas en Ecuador. La agencia se llamaba Andiway Travel y funcionaba en un local alquilado al Hotel Quito, propiedad de la China Road and Bridge Corporation. Casi no tenía clientes y a pesar de que promocionaba paquetes turísticos a China, cuando ibas a preguntar no te los podían vender, solo te conseguían el pasaje. Según la investigación de Código Vidrio, en realidad allí operaba una estación secreta de la policía china, usada para controlar y amedrentar a los ciudadanos de ese país que han huido del régimen comunista. Una clara violación a la soberanía ecuatoriana. ¿Y por qué en Ecuador? Porque como los chinos no necesitan visa para entrar a ese país, en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos predilectos para perseguidos políticos o simplemente ciudadanos del gigante asiático que buscan un nuevo terruño en el cual asentarse. Según cifras oficiales, por ejemplo, en 2023 entraron 50.000 chinos a Ecuador, pero solo salieron 25.000. Cada año se queda un número semejante de chinos a vivir en ese país. El objetivo de estas estaciones policiales clandestinas sería monitorear la vida de los ciudadanos chinos que viven fuera, así como amedrentar a quienes han huido por temas políticos. De hecho, no es algo nuevo a nivel global, pues en 2022, según un reporte de la CNN, se develó una red de al menos 100 oficinas secretas de la policía china en casi 30 países de Europa y África. Lo novedoso es que se haya encontrado una tan cerca del Perú. Las autoridades chinas, por supuesto, han negado las imputaciones reiteradas veces. Pero bueno, para que se enteren un poco sobre nuestro principal socio comercial, a ver si este video se mantiene en TikTok. Y para cerrar, una chiquita. Julio el Coyote Rivera, ídolo futbolístico de los 90,
herramientas, le ha cobrado 30.000 soles al Ministerio de Salud para grabar TikToks, según una investigación de Willax. Consultado sobre el tema, el coyote dijo que fue para que me hagan unos posts y poder concientizar a la gente. No nos queda muy claro sobre qué enfermedades. Pero el tema no tendría mucha relevancia si no fuera porque el coyote es hermano de Paolo Guerrero, el flamante 9 del club Universidad César Vallejo de Trujillo, que dirige la familia Acuña. ¿Y quién es el ministro de Salud? César Vázquez, un militante en licencia de Alianza para el Progreso, el partido de Acuña. En fin, el coyote aprovechó para confirmar que postulará al Congreso en las próximas elecciones. Dios nos libre. Y la payasada de hoy llega gracias a Alejandro Cabero, cuando balbuceaba una defensa de Dina Boluarte tras la detención de su hermano por el caso de los Huayquis en la sombra. Vamos a ver. Esta idea de que el señor Colchado se vuelve un agente encubierto, empieza a escuchar o a grabar al abogado de la presidenta, le revienta con vasos la puerta de su casa, le ponen además a la organización criminal un nombre de los Huayquis. En realidad, cuando uno denomina a una organización criminal, la denomina en función de cómo se llaman entre sí sus miembros. Y yo les puedo asegurar que quizás no se llaman entre ellos los Huayquis. Esto es un eslogan mediático, político, comunicacional, para forzar algún tipo de situación. Eso es lo que a mí me genera temor y me genera suspicacia. Los injertos se llaman entre ellos injertos. ¿Se han dado cuenta que Cabero intenta siempre parecer muy serio a la par que dice estas tonterías? ¿Se dará cuenta él mismo? En fin, eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda quién puede campeonar en la apertura en Cusco en la próxima fecha. Qué noche soñada la de Eren Ate, ¿no? Chao.